Estimados hermanos, muy buenos días. Le habla el hermano Franco Rodríguez. Dios los bendiga en sus hogares y que la paz de Dios fluya abundantemente en ustedes. Vamos a orar, por favor, hermanos, para poder escuchar la palabra de Dios, el cual vamos a titular La Voz de Dios, que pertenece del libro de Juan, capítulo 5, desde el versículo 19 hasta el versículo 25. Oremos, por favor, para que el Señor bendiga nuestra prédica del día de hoy. Palabra de Dios. Señor Jesús, Dios Todopoderoso, Rey del Universo, muchas gracias por el día de hoy. Te pido, Señor Jesús, que este mensaje sea impregnado en cada uno de los corazones de todo el pueblo de Dios y aquellos que recién te conocerán, Padre amado. Te pido, Señor Jesús, que protejas, Señor Jesús, todo pensamiento, todo obstáculo, Señor Jesús, que pueda influir en la prédica, Señor mío. Bendito sea tu nombre, Señor Jesús. Gracias por el mensaje. Gracias por tu protección diaria que nos das. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Juan 5, versículo 19. Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede hacer el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que hace el Padre, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo, y le muestras todas las cosas que él hace, y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo, como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre, que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que lo oyeren vivirán. Gloria a Dios, amados hermanos, por la preciosa palabra del Señor. Vamos a explicar los versículos que hemos citado, el cual estamos titulando La Voz de Dios. Antes de poder dar este mensaje, estuve rogando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo para que el Señor nos dé un mensaje que pueda, de alguna u otra manera, solicitándole el permiso necesario a nuestro Señor Jesucristo. Él dijo que sin mí nada podéis hacer. Amén, amados hermanos. Nosotros tenemos que hacer lo mismo. El modelo de ejemplo que hizo Jesucristo cuando estuvo acá en la tierra, dándonos ejemplo en la cual Él obedecía al Padre. Él dijo, el Señor estando acá en la tierra, Él mencionaba que Él creó las cosas naturales para que también nosotros podamos entender las cosas espirituales bajo la palabra de Dios. Dice que el Padre le muestra todas las cosas al Hijo. Amén, amados hermanos. Entonces, recuerdo que a mi padre hace poco le pregunto: papá, ¿está bien la prédica que el Señor me lo ha revelado mediante sueños? Juan 5:25 me lo ha revelado, y mi padre sabiamente me dice: vamos, hijo, dale para adelante, que lo que el Señor te ha dado mediante revelación de sueño es una antesala de lo que ya te está indicando que prediques, ¿no? Gloria a Dios. Entonces, con esta dependencia, yo como hijo a mi Padre terrenal,
Él confirmándonos, porque también la Biblia nos dice, honrarás a tu padre y a tu madre, ¿no? ¿Verdad? Amén, amados hermanos. ¿Qué nos quiere dar a entender el Señor Jesucristo mediante su palabra? Si nos centramos en el versículo 25, dice, de cierto os digo, viene la hora. O sea, como que nos estuviera alcanzando, ¿correcto? Como que nos estuviera, nosotros, como que la persona, como que la palabra llega a la persona, ¿verdad? Y luego el Señor dice, y ahora es. O sea, en este momento que estamos escuchando la palabra de Dios, ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que lo oyeren vivirán. Esta palabra muerto, cuando escudriñamos la palabra de Dios en el griego, significa necros. Amén, amados hermanos. Y es utilizado no solamente literalmente, sino también figurativamente, o literal o figurativamente. Amén, amados hermanos. Literalmente, por ejemplo, cuando uno certifica algo, verás, de la vida real, y figurativamente lo utilizamos para dar ejemplo de la situación en la cual, por ejemplo, pueda estar una persona, y en este caso, en estado necros. No solamente los muertos físicos, sino los muertos que espiritualmente no tienen a Dios. Y si recordamos, en Apocalipsis nos menciona también cuando el Señor exhorta a su iglesia, cuando dice, sé que vives, sé que tienes nombre, pero estás muerto. Esa palabra muerto, la de Apocalipsis, se enlaza con la de San Juan 5:25, que significa también necros. Y hay algo muy precioso acá, pero el Señor no desea que nosotros estemos en un estado necros. Y para no estar en ese estado tenemos que entender la palabra de Dios, tenemos que oír, porque por ello dice, los que la oyeren vivirán, dice. La palabra oyeres significa en el griego akous, que significa comprensión, entendimiento de la palabra de Dios. De tal manera que esta palabra bendita de nuestro Señor Jesucristo, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sea impregnado en vuestros corazones al entenderla. ¿Y cuál va a ser el fruto? Vivirán. Amén, amados hermanos. Quisiera hacer un breve paréntesis, con el permiso de Dios, un testimonio personal en la cual les detallo a continuación. Yo tengo mi hijo, ya hace un tiempo. Mi hijo estuvo padeciendo de una enfermedad, el cual un doctor de la Cayetano Heredia no sabía qué era lo que tenía. Era un doctor de renombre, o sea, un doctor que tenía harto conocimiento de la ciencia médica, más yo recuerdo que lo llevo un día lunes y me receta unos medicamentos y luego me hace sacar una serie de análisis para determinar cuál era el problema de mi hijo. Sin embargo, la fiebre se le venía cada 3 horas y tenía que estar con paracetamol, con una serie de medicamentos como el metamizol, que uno no puede estar dando constantemente esos medicamentos, aquellos medicamentos, porque de lo contrario afectan a todo el sistema del ser humano, ¿no? Como los riñones, el hígado. Amén, amados hermanos. Entonces llegó el día martes, miércoles, y seguían las mismas condiciones. Miércoles, jueves, viernes, la verdad ya no sabía qué hacer. Seguía en el mismo, con los mismos síntomas. Se ponía su carita medio oscura, volaba de fiebre. Amén, amados hermanos. Y uno, más que todo, cuando no es médico, yo no soy médico, ni doctor ni médico lo soy. Imagínense
no saber, un padre o una madre, en este caso con mi esposa, estábamos padeciendo qué podía hacer y no sabíamos qué hacer, ¿verdad? Uno como padres nos afecta tremendamente cuando un hijo está mal, ¿verdad? Es doloroso, es desesperante. Amén, amados hermanos. En la práctica es muy difícil. Entonces lo llevamos al doctor el día sábado, ya había pasado el 6º día, y el médico dice: no sé qué hacer. Los exámenes han salido negativos y no sé qué es lo que tiene. Y yo, en mi desesperación, con mi esposa como padres, le digo: deme siquiera algo para poder darlo y tener la esperanza de que reaccione. Y no pasaba nada. El día domingo mi hijo despierta en la misma situación. Fue entonces que el Espíritu Santo me guía para doblar rodillas, a lloro y llanto. Amén, amados hermanos. Fue ahí que me encierro en el cuarto donde estaba mi hijo, y comienzo a clamar a voz en cuello, pidiendo la misericordia del Señor, diciéndole al Señor: Señor, ¿por qué te lo quieres llevar a mi hijo? Es el único que tengo, el único. ¿Por qué me lo has dado?, le decía al Señor en mi desesperación. Quizás tú has pasado esos momentos también, amado padre de familia, no sabiendo qué hacer, y nuestras oraciones sentimos que como que todavía no tienen respuesta. Y fue ahí que el Señor me habla al corazón, la voz de Dios, diciéndome: por amor a mí mismo. Fue ahí que entendí el mensaje que el Señor me estaba dando en ese momento. Me estaba viniendo la hora, y en ese momento era la hora en la cual yo tenía que entender aquella voz, la del Hijo de Dios. Y le dije al Señor: Señor, por amor a tu nombre, yo no soy digno de ti, Señor. Yo no soy digno. He hecho tantas cosas, Señor, alejado de ti, de joven, y no soy digno que me respondas. Mas por amor a tu nombre, porque tú no te puedes negar a ti mismo, ayuda a mi hijo, por favor. ¿Y qué sucedió milagrosamente? Escucho la voz de mi hijo que se levanta y me dice: papito, papá, vamos a jugar con mi carrito. Y yo me quedo mirándolo, se levanta de su cama y se va a su cuarto. El Señor lo había sanado. Gloria a Dios. Amén, amados hermanos. Mi hijo, mi esposa y yo, que estábamos en estado necro, que estábamos necrosados, porque cuando un hijo es tocado, no solamente él está siendo tocado, sino también nuestra vida, porque somos 3 en 1, somos una sola carne, un solo sentir. La vida de mi hijo estaba necrosado, mas cuando alcanzó la hora, y cuando fue la hora en que llegó la palabra de Dios, entendí que debía de pedirle de aquella forma que el Señor, por medio de su Espíritu Santo, me estaba guiando, y el Señor hizo el milagro. Gloria a Dios. Amén, amados hermanos. Por favor, vayamos por favor al libro de Lucas,
Amén, amados hermanos. Desde el versículo 18. Este versículo es desde el 18 hasta el 24. Este versículo es de la parábola del hijo pródigo. Amén, amados hermanos. En la cual dice: me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre. Cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Gloria a Dios. Amén, amados hermanos. Cuando en el momento, en esta experiencia personal que me tocó vivir con mi hijo cuando estaba enfermo, Dios me estaba enseñando a poner la mira solamente en el Señor Jesucristo y no en un hombre. Amén, amén, amados hermanos. Uno como padre hace todo lo posible, de acuerdo a sus esfuerzos también, porque Dios también nos llama a ser responsables. Amén. En llevar, ¿no?, a los hijos cuando tienen un cierto detalle en su cuerpo, a atenderlos a un doctor. Correcto. Pero también el Señor nos mira principalmente que lo miremos a Él. No solamente en las cosas pequeñas, sino también en las cosas grandes. Y el Señor, al igual como el hijo pródigo, me levanté y fui a mi Padre. ¿Quién produjo ese sentir de que tenía que arrodillarme delante del Señor Jesucristo? El Espíritu Santo. Amén, amados hermanos. Y la misma oración, nosotros muchas veces nos sentimos indignos por nuestra imperfección que nosotros tenemos en acercarnos al Señor. Pero más el Señor el Señor no ve el estado en el cual tú estás. Así como el hijo pródigo había criado cerdos, ¿verdad?, quizás con un olor maloliente y sucio, llamémoslo así, pero al Padre no le interesó, a Dios no le interesó, sino dice que Él fue corriendo, fue movido a misericordia y corrió, dice, y se echó sobre su cuello y le besó. Así es nuestro Dios. A Él no le importa al Señor en qué estado estás tú. Lo que le interesa al Señor es que vayas a Él, y Él te está esperando y te ve cuando vas a Él, y Él va en tu encuentro. Amén, amados hermanos. Por favor, centrémonos en el versículo 24, que dice: porque mi hijo muerto era. La palabra muerto es la misma que se utiliza en Juan 5:25, que significa necros. Aquí estamos viendo un ejemplo figurativo que realiza nuestro Señor Jesucristo en la parábola del hijo pródigo. Amén. Pero que estaba muerto espiritualmente, estaba perdido, y fue hallado, y comenzaron a regocijarse. Al igual que cuando vi a mi hijo que se sanó, me quedé sorprendido y me alegré. Y desde ese entonces hasta ahora ya no ha vuelto a tener la misma enfermedad, no ha vuelto a padecer de males. Amén, amados hermanos. Nuestro Dios, Él desea que nosotros nos acerquemos a Él en cualquier condición. Muchas veces nosotros como seres humanos nos enfermamos, se enferma nuestra salud, nuestra economía, nos puede pasar a cualquiera. Amén. Mas tenemos a alguien que nos está esperando, que nos guía para poder solucionar nuestro problema. Quizás te sientes indigno porque has pecado contra Dios, contra el cielo y la tierra. Amén.
Quizás tú que no conoces al Señor, nunca has aceptado al Señor. O a ti, amado hermano, que sigues cayendo en el mismo pecado y que piensas que ya no eres digno del Señor. Pero hay algo en tu corazón que te dice, no quiero hacer esto, no quiero, me siento indigno y quiero que el Señor me salve, que me dé vida, que me saque del necros, que me ayude a entender la palabra, entender en el sentido de que Él no me condena, sino que Él vino a salvarme. Amén, amados hermanos. Quizás tu economía está como no lo esperabas, tus negocios, tu vida, tu salud, tantas cosas que nos pueden pasar. Somos tan frágiles, hermanos, que necesitamos oír la palabra de Dios, y ahora es la hora. Ha venido el día de hoy para que el Señor te salve. Quisiera hacer una oración final del mensaje de la palabra de Dios. Quiero orar por ti, que estás alejado del Señor, y tu amigo que estás creciendo más y más en el Señor, pero que necesita que el Señor te refuerce mucho más. Es una emergencia ir al Señor. Por favor, inclinemos nuestros rostros en reverencia al Señor y hagamos esta oración. Padre, he escuchado tu palabra y perdóname por todos mis pecados, Señor Jesús, por no estar viviendo conforme a lo que tú mandas. Reconozco tu misericordia, Señor. Reconozco que Jesucristo murió en la cruz por mi vida, por la salvación eterna, y te pido que inscribas mi nombre en el libro de la vida eterna. Gracias, Señor Jesús, por perdonar mis pecados. Ahora en adelante, ayúdame a vivir conforme a como tú desees. Gracias, Señor Jesucristo, por haber escuchado mi oración. Ayúdame en mi vida espiritual, en mi salud, para con mi familia, con mis hijos, para cada uno de mis seres queridos, Señor Jesús. Te los entrego en tus manos. Gracias, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Dios te bendiga, amado. Dios lo bendiga, pueblo de Dios, amados hermanos, amigos que escuchas en la internet. Que Dios te bendiga. El día de hoy ha llegado y es ahora cuando el Señor ya está contigo. Dios te bendiga y muchas gracias. Amén.